¿Qué realmente ocurrió entre el Gólgota y el sepulcro vacío? Esta es más que una pregunta teológica. Es la clave para entender el viaje que cambió el mundo y que aún puede cambiar el tuyo. En este video vamos a seguir paso a paso el camino de Jesucristo, desde la crucifixión hasta la resurrección, revelando el plan de salvación, el poder de la cruz y la victoria sobre la muerte. Tal vez pienses que ya conoces esta historia, pero la has vivido realmente. Quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle de este viaje puede traer luz, consuelo y transformación a tu vida hoy. En lo alto del Gólgota, la escena era desgarradora. Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo cargaba una cruz de madera, sino el peso del pecado de toda la humanidad. No fue un accidente de la historia, sino el cumplimiento de un plan eterno. Isaías ya lo había profetizado. Ciertamente Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Isaías 53:4. Cada gota de sangre tenía un propósito. Cada paso hacia el Calvario resonaba en amor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios permitiría que su propio Hijo pasara por esto? No fue solo un acto de sufrimiento, fue un sacrificio planeado para que tú y yo pudiéramos tener vida. La crucifixión de Jesús no fue debilidad, sino fuerza disfrazada. Él eligió el camino de la cruz por amor, por redención y por obediencia al Padre. Esa es la obra de la cruz, transformar el dolor en esperanza y la muerte en salvación. Es curioso cómo mucha gente habla de la cruz, pero pocos realmente se detienen a sentir lo que representa. No era solo madera y sangre, era el punto de encuentro entre la justicia y la misericordia. Y si el Gólgota fue el escenario del dolor más profundo, también fue el escenario del amor más puro. ¿Puedes imaginar a alguien amándote tanto que daría su vida por ti? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió allí. El reloj del cielo parecía haberse detenido. El mediodía llegó, pero el sol desapareció. El cielo se oscureció como en una tormenta, sin nubes. Un silencio pesado cayó sobre el Gólgota. El aire estaba cargado, como si la misma creación supiera que algo cósmico estaba a punto de ocurrir. Allí, en lo alto, entre dos criminales, Jesucristo, herido, ensangrentado, casi irreconocible, levantó sus ojos al cielo. Sus manos estaban clavadas, sus pies atravesados por clavos, y cada respiración era una lucha entre dolor y amor. Aún así, Él habló. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar en medio de la tortura. Esto no es humano, es divino. Algunos se burlaban, otros lloraban. El centurión romano intentaba entender por qué aquel hombre no gritaba de odio, sino de compasión. El ladrón al lado, quebrantado por la vida, escuchó de él algo que cambiaría su eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, aún muriendo, seguía salvando. Y entonces el momento más sombrío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era desesperación, era profecía. Era el peso del pecado del mundo entero, el mío, el tuyo, cayendo sobre él. Por primera vez, el Hijo sentía la separación que el pecado causa entre el hombre y Dios. ¿Puedes imaginar el corazón de Jesús en ese momento? Y entonces, el silencio, hasta que Él, con los últimos vestigios de su voz, declaró: «Está consumado». No era un grito de derrota, era un grito de victoria. La misión fue cumplida. El plan de salvación estaba completo. La deuda del pecado fue pagada con sangre inocente. Inclinó la cabeza y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y murió. Pero en ese mismo instante el cielo tembló, la tierra se sacudió y algo invisible comenzó a moverse. La cruz, a los ojos humanos, parecía el final. Pero para el plan eterno de Dios, era solo el comienzo de la victoria sobre la muerte. En el mismo instante en que Jesús entregó su espíritu, la tierra tembló. El suelo del Gólgota vibró como si el universo reaccionara a la muerte del Creador. Pero lo que ocurrió a kilómetros de allí, en el templo de Jerusalén,
fue aún más simbólico. El velo del Santo de los Santos se rasgó de arriba abajo. No era una simple cortina, era una barrera gruesa de 18 metros de altura que separaba a Dios del hombre. Y se rasgó de arriba hacia abajo, es decir, fue Dios quien abrió el camino. Este rasgón significaba mucho más que un fenómeno físico. Era el cielo diciendo: ahora, a través de Jesucristo, cualquiera puede acercarse a mí. El acceso a la presencia de Dios, antes restringido a un sumo sacerdote una vez al año, ahora estaba disponible para todos. La obra de la cruz había roto la separación causada por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hebreos 10:19. ¿Percibes el peso de esta victoria? El velo caído es la señal de un nuevo pacto, un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Mientras tanto, el centurión romano que supervisaba la crucifixión, acostumbrado a ejecuciones brutales, estaba en shock. Vio todo: el sol oscurecerse, la tierra temblar, la forma en que Jesús murió. Y entonces declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. El corazón de un soldado endurecido fue quebrado por el amor y la autoridad del Cristo crucificado. Y nosotros hemos permitido que el impacto de la cruz rasgue también los velos de nuestro corazón. Jesús había sido retirado de la cruz y colocado en el sepulcro, un sepulcro frío, sellado por una piedra pesada. Para los discípulos, todo parecía haber terminado. Estaban confundidos, heridos, escondidos. Llegó el sábado, y con él un silencio que reflejaba el luto y el dolor. Ningún milagro, ninguna respuesta, solo silencio. ¿Alguna vez has vivido un día así? Uno de esos en los que parece que Dios ya no va a hablar más, pero incluso en el silencio, Dios está actuando. El cielo no había desistido. Mientras los hombres lamentaban el fin, el plan de salvación seguía firme. La promesa no había muerto, solo aguardaba el momento justo para florecer. Y en ese intervalo sagrado, entre el dolor de la cruz y la gloria del tercer día, aprendemos a confiar incluso cuando no escuchamos. Porque el silencio de Dios nunca significa ausencia, sino preparación para algo más grande. Si este momento tocó tu corazón de alguna manera, quiero decirte que no estás solo en este viaje. Y si sientes que este contenido ha tenido sentido para ti, considera suscribirte al canal y dejar un like. Esto no es solo un gesto, es como si dijeras: este mensaje habló conmigo, y puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar también. Ahora respira profundo, porque el tercer día se acerca. Era aún de madrugada cuando el grupo de mujeres se preparaba para ir al sepulcro de Jesús. María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y otras mujeres que lo siguieron durante su ministerio estaban juntas, aún con los corazones pesados por el dolor de la pérdida. Tenían un único propósito: ungir el cuerpo de Jesús con especias y aceites perfumados, como era costumbre después de un entierro. El lamento era profundo, pero la devoción las movía. A medida que se acercaban al sepulcro, el silencio de la madrugada fue roto por algo que hizo temblar sus piernas. La piedra que había sellado la entrada estaba apartada. El sepulcro estaba abierto, y la entrada oscura parecía engullir el vacío. Las mujeres se miraron unas a otras perplejas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el cuerpo de nuestro Señor? La confusión y el miedo las invadieron. Ellas habían visto dónde fue enterrado, y ahora lo que parecía imposible estaba frente a sus ojos. El sepulcro estaba vacío. Fue en ese momento de pánico que la presencia del cielo se hizo conocida. Un ángel apareció, radiante de luz. Su apariencia era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Las mujeres, aterradas, se postraron con el rostro en el suelo, temiendo. Pero la voz del ángel sonó suave, como un bálsamo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Lucas 24:5.
Esas palabras empezaron a tomar forma dentro de ellas. El cuerpo no estaba allí porque Jesús, el Hijo de Dios, ya no estaba muerto. Él había resucitado. El ángel les explicó que todo eso era parte del cumplimiento de la promesa de Jesús. Él venció a la muerte. Aquel sepulcro vacío no era una pérdida, sino la señal de que la victoria había sido conquistada. Él había derrotado el pecado y la muerte de una vez por todas. Aquellas mujeres estaban, sin saberlo, a punto de presenciar el mayor milagro de todos los tiempos. Atónitas, pero llenas de alegría, las mujeres corrieron a contarles a los discípulos. La noticia fue dada con prisa, con un fervor casi imposible de contener. El sepulcro está vacío, Él ha resucitado, Jesús vive. Y aunque los discípulos al principio no lo creyeron, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La esperanza, que parecía haber muerto en la cruz, ahora se levantaba ante ellas. La resurrección se había hecho realidad. Las mujeres corrieron con la noticia, pero fue María Magdalena, la más cercana a Jesús, quien vivió algo aún más increíble. Mientras las demás fueron a contar a los discípulos, María se quedó atrás, aún sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Mientras los otros estaban escépticos y confundidos, ella se acercó nuevamente al sepulcro, aún llena de dolor y confusión. Y fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Vio a alguien que pensó que era el jardinero. Con los ojos llenos de lágrimas preguntó: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto». Entonces Jesús, con voz suave, la llamó por su nombre: «María». Juan 20:16. En ese instante, María reconoció la voz del Maestro y una ola de emoción la envolvió. Ella, que estaba perdida en el duelo, ahora se encontraba con el Jesús vivo. No era una visión, no era una ilusión. Jesús estaba allí, resucitado, glorificado, y con un mensaje para ella. Él había cumplido la promesa de volver a la vida y ahora le decía: «Ve y diles a mis hermanos que estoy vivo». María no pudo contener la alegría. Corrió de nuevo, esta vez hacia los discípulos, y con el corazón latiendo con fuerza, dijo: «He visto al Señor». La resurrección de Jesús no era una alegoría, una metáfora ni una idea. Era real. Él había regresado. Y con Él, la promesa de salvación y redención quedaba confirmada. Pero la resurrección no se limitó a María. En los días siguientes, Jesús se apareció a muchos más: a 2 discípulos en el camino a Emaús, a los 11 apóstoles en varias ocasiones, y finalmente a una multitud de seguidores. Los instruyó, los fortaleció y los envió a continuar su obra. Pero también les dio una misión: que todos los que lo encontraran vivieran la nueva vida que Él había traído con su resurrección. «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19 dijo. El Jesús resucitado ya no era solo el Salvador, sino el Señor de nuestra vida, trayendo consigo la llave de la verdadera vida eterna. Después de su resurrección, Jesús se reveló a los discípulos de diferentes maneras, mostrando que la victoria sobre la muerte no era solo una conquista histórica, sino un nuevo comienzo para todos los que lo seguían. Al aparecerse a los discípulos, los encontró en un estado de confusión y desesperación. Estaban encerrados, con miedo, sin entender del todo lo que había sucedido. El dolor de la pérdida aún los consumía. Pero cuando Jesús entró en medio de ellos, lo que antes era oscuridad se transformó en luz. Los saludó con un simple pero profundo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. Y con ese sencillo gesto ofreció la paz que el mundo jamás podría dar. Los discípulos, atónitos, no podían creer lo que veían. Pero era Él. Era el mismo Jesús, pero con una gloria diferente, una presencia más radiante y llena de poder. No solo apareció para confirmar su resurrección, sino también para restaurar su esperanza. En ese momento, la misión de Jesús adquirió un nuevo significado. Él no solo vino para salvarnos, sino para enviarnos.
Llamó a sus discípulos a continuar la obra que Él comenzó, anunciar el Evangelio de salvación, hacer discípulos y enseñar la verdad del reino de Dios. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Después de la negación, el encuentro con Jesús fue una verdadera restauración. Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Juan 21:15. Cada pregunta sanaba lo que había sido quebrado, restaurando la confianza y el propósito de Pedro, quien luego se convertiría en uno de los pilares de la iglesia. Jesús resucitado trajo más que la confirmación de su divinidad, trajo una nueva forma de vida. Él que venció la muerte, ahora nos ofrece una esperanza viva, una esperanza que no muere, que no se tambalea por las circunstancias y que está al alcance de todos los que creen. Él vino a restaurar, a sanar las heridas del alma y a recordarnos que en Cristo la muerte no tiene la última palabra. La vida eterna es nuestra. El camino de Jesús, desde el Gólgota hasta la tumba vacía, no terminó con su ascensión al cielo. Continúa en cada uno de nosotros, cada día. La resurrección de Jesús nos invita a vivir una vida transformada, una vida marcada por esa esperanza viva, por la paz que Él ofrece y por la misión de compartir su amor con el mundo. Al decidir seguir a Jesús, elegimos caminar con Él en esa misma jornada de sacrificio, pero también de victoria sobre la muerte. Y así como los discípulos fueron enviados por Cristo para llevar las buenas nuevas, nosotros también somos llamados a vivir esa misión. No somos solo receptores del regalo de Jesús, sino también sus mensajeros, en un mundo que desesperadamente necesita escuchar el mensaje de salvación. El camino de Cristo es una invitación diaria para que, con fe y valentía, tomemos nuestra cruz y lo sigamos, sabiendo que Él está con nosotros, guiando cada uno de nuestros pasos. Hoy, la resurrección de Jesús es una fuente continua de esperanza. No importa por lo que estés pasando, la victoria de Cristo sobre la muerte es la garantía de que, en cualquier situación, hay esperanza de renovación, de sanidad y restauración. Que cada día recuerdes esta jornada y te comprometas a vivir con el poder y la paz que solo Jesús puede ofrecer. El camino de Jesús, del Gólgota a la tumba vacía, es más que una historia antigua. Es el fundamento de nuestra fe y la razón por la cual tenemos esperanza hoy. La crucifixión y la resurrección de Jesús no fueron solo hechos históricos, sino el comienzo de una nueva vida, una vida que Él nos ofrece con su victoria sobre la muerte. Cada paso de ese camino nos invita a reflexionar. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo impacta esta verdad tu vida hoy? Si te identificaste con este mensaje, te invito a tomar una decisión de fe. Jesús está vivo y te está llamando también a este camino, uno de transformación, esperanza y victoria. Comenta abajo qué significó este video para ti, compártelo con quienes necesitan escuchar estas buenas nuevas y suscríbete al canal para seguir fortaleciéndote en tu caminar con Cristo. Recuerda, la obra de la cruz no es solo un evento del pasado, es una realidad que sigue transformando el mundo y puede transformar tu vida también. En Cristo, la muerte ya no tiene poder y la vida eterna es una promesa para todos los que creen. Si aún no has decidido seguir a Jesús, este es el momento. Él venció la muerte por ti y ofrece vida abundante a todo aquel que se entrega a Él. Vivamos juntos esta esperanza con una fe renovada cada día.